Listo, Ker. Va, perfecto. Pues vamos a empezar. Me presento, yo soy Kerigma Larrazábal y pues quiero agradecerles invitarme aquí a platicar un rato con ustedes sobre qué hago y de qué se trata, pues esto que me ha llevado el camino después de estudiar ahí mate. Soy generación 2006 y pues les voy a platicar un poquito de los antecedentes y cómo he aplicado pues todo lo que he aprendido en la facultad y alrededor del tiempo, cómo ha ido evolucionando esta parte, ¿no? Entonces, pues yo en 2009 más o menos entré al Instituto de Física y pues empecé a hacer mi servicio social, caminaba como cualquier historia, ¿no? Estudias matemáticas, te empiezas a dedicar a la ciencia, eh, pues investigas, entras en algún instituto y ves sobre alguna rama en específico, pues tu línea de investigación. Las cosas cambiaron un poquito para mí, pero encontré herramientas bastante interesantes que me han funcionado a lo largo de este proyecto, en donde desde 2010 empecé a emprender. Una de esas herramientas fue los sistemas de información geográficas. Empecé a utilizar SIX para trabajar en este proyecto que analizaba riesgos meteorológicos, procesos de remoción de masas y muchísimos otros que estuvimos ahí participando y que me empezaron a involucrar en otras áreas que no era necesariamente lo que había visto justo ahí en la facultad, pero pues sí empezaba a utilizar esas herramientas de las aulas, ¿no? Entonces, pues con esta parte yo emprendo algo que es totalmente ajeno o que pareciera que es totalmente ajeno, que es un taller de diseño industrial donde adquiero una cortadora láser y pues me dedico a hacer cosas de diseñadores. ¿No? ¿Cómo empieza a vincularse la parte de lo que generas en matemáticas con esta parte de los diseñadores? Ha sido como muy variante, me gusta participar en proyectos bastante diversos. Eh, Todo empezó porque me pidieron hacer unas etiquetas. Estas etiquetas eran para hacer un censo de arbolado en Chapultepec por parte del INIFAP. Y ahí empiezo a involucrar pues todas las herramientas, desde la cortadora láser para hacer las etiquetas, como cómo se manejaban las bases de datos y implementar también la parte de del sistema de información geográfica. Entonces, bueno, les voy a compartir un poquito de la pantalla. No sé si la vean. Sí se ve, Ker. Ah, va. Entonces dejo de compartir esto. Bueno, esta parte pues fue justo uno de los proyectos con los que empiezo a involucrar y a ver cómo se empieza pues a vincular todo esto, ¿no? Todas las herramientas que vas adquiriendo en la facultad y en proyectos que parecen aislados se van vinculando. Entonces, por ejemplo, es un mapa que trabajé con Aaron Corona. Con él he estado participando en muchas de esas partes de arbolado urbano, ya no por parte del ENIFAP, sino como con una empresa independiente. Este proyecto lo acabamos de hacer el año pasado en toda la delegación Cuauhtémoc y de hecho también hubo una participación ahí de la UNAM y nosotros terminamos el proyecto. El proyecto se encargaba prácticamente de hacer el levantamiento del arbolado urbano y, por ejemplo, este mapa ya es un poquito de información extra que nosotros empezamos a generar, que no nos pidieron, pero que nos gustó empezar a jugar con esto, ¿no? Que es ocurrencia de islas de calor, tomando las coberturas de los árboles y toda la información que puedes ir recopilando y que puedes ir procesando. Entonces, bueno, esa es una de las partes que me han llevado a utilizar una herramienta que tomé totalmente en la facultad, o bueno, ya haciendo el servicio social ahí en el Instituto de Geofísica, y cómo ha ido evolucionando a que quieres un poquito más, ¿no? Entonces, la siguiente parte que también
he aplicado es pues diseñar procesos operativos en empresas. Esta parte de diseñar procesos operativos es por parte del Design Thinking, no sé si lo hayan escuchado o hayan visto algo, que tiene estas partes de empatizar, definir, idear, prototipar, hacer las pruebas e implementar, ¿no? Entonces ahorita aquí me gustaría que pues no fuera un monólogo, sino que me dijeran qué herramientas consideran ustedes que les ha dado como la facultad o situaciones aparte y que pueden aplicarlo a algún proceso como que podría parecer aislado, ¿no? Entonces, de repente pues sabemos hacer diagramas de flujo o conocemos un poquito de lenguajes de programación, ¿cómo podemos aplicarlo? Y también, si no tenemos esa herramienta, pero ya tenemos bien definido el problema y tenemos una idea, pues simplemente ir recopilando, ¿no? Siempre estamos en un proceso de aprendizaje, de estar involucrándonos, entonces me gustaría que alguien tomara la palabra y que me dijera alguna herramienta de la facultad o algo que podría ayudar a definir un problema o a generar alguna solución para, para algo que parecería ajeno. ¿Alguien? Chicos, Cristian, Ade, Carlos, alguien que quiera participar. Tania. Pues justo en eso que se mencionó de los lenguajes de programación, me acordé de que en primer semestre tuvimos una materia, creo que era computación, y mi profesora nos enseñó a usar Python. Y dentro de lo que aprendimos fue que para resolver algún problema y donde querías usar Python, lo más conveniente antes de ponerte vaya como que a programar a lo loco era que dividieras el problema como que en partes más pequeñas y luego si quisieras como un diagrama de flujo donde ibas dividiéndolo en pasos y con eso podías hacer tu programa. Entonces, tal vez igual aquí en algún proyecto empresarial se pudiera hacer algo parecido. Sí, claro, pues los lenguajes de programación nos ayudan para muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos como muy involucrados con tecnologías o aplicaciones o cosas por el estilo. De hecho, por ejemplo, ahorita en el proyecto que participamos de Cuauhtémoc, pues la intención es aplicar justo herramientas de aplicaciones. Se usó un servidor para hacer todo el levantamiento mediante celulares. Entonces ya teníamos toda la información capturada, pero pues no teníamos que hacerlo solo en papelito y va, sino que todo va directo a la nube y se puede procesar mucho más rápido porque la información era prácticamente al momento, ¿no? Entonces, buscar justo este tipo de herramientas que nos ayudan, que esta parte, pues sí puede ser muy de los biólogos, de saber hacer el levantamiento, de hacer toda la parte de diagnóstico del arbolado, y cómo lo fuimos mezclando para involucrar estas otras herramientas, ¿no? Cómo se programó la app para que la información la tuviéramos y toda esta parte es ir involucrando diferentes ideas y diferentes herramientas que vamos adquiriendo con el paso del tiempo. No sé, a lo mejor si quieren a lo mejor plantear un problema y que vayamos resolviéndolo como paso a paso, o sea, las herramientas existen y qué podemos como pensar para un emprendimiento, ¿no? Aquí la idea, pues nosotros, o bueno, estoy hablando de nosotros porque trabajo muy de cerca con Aarón, en esta parte de buscar soluciones para cosas que podrían parecer un poquito ajenas, ¿no? O sea, de repente pues estamos como muy involucrados en, tengo esta línea de investigación y no me voy a salir de ahí, y cuando yo empiezo a involucrarme con físicos para que su tesis hiciéramos unos lentes que
hacían no sé qué cosa, la verdad es que no entendí muy bien, pero bueno, al final la cortadora les sirvió como una herramienta que no tenían planeada, al final es una herramienta como muy pensada para los diseñadores, que ahorita ya empieza a tener como ramas mucho más amplias, o que yo me empecé a acercar al INIFAP, a esta parte del arbolado, con una herramienta totalmente enfocada al diseño, ¿no? Y que justo esta parte de diseñar, de pensar, de hacer como este planteamiento de prototipo, pues no solo es hacerlo para una silla, ¿no? Sino lo haces para procesos, para tus propias ideas, qué es lo que necesito y cómo lo voy a adquirir, ¿no? O sea, porque a lo mejor yo ya tengo la idea muy clara y tengo que plantearla exactamente con lo que tengo o saber a quién preguntárselo, ¿no? Digo, ahorita a mí, por ejemplo, me ayuda mucho Google, ¿no? Quiero hacer alguna macro y no soy experta en Excel o no soy experta en cualquier otra cosa, pero sí sé programar, sí tengo como el concepto de cómo hacer las cosas. Entonces empiezo a solucionar el problema y las otras herramientas prácticamente es ir a preguntarle a alguien que ya programó en PHP si es lo que necesito, o que sí sabe programar en Python para un proceso en sistemas de información geográfica. Y ya nada más es buscar las herramientas correctas para definirlo, pero yo ya tengo todo el concepto muy claro. Entonces, no sé si quieran definir algún concepto, alguna idea que tengan loca con los que les gustaría emprender o alguna situación por el estilo. Alfredo, te acabas de unir, pero a ver, alguna idea loca que tengas. Hola, ¿De una idea loca? ah, por ejemplo, algún emprendimiento en educación a distancia. Va, pues vamos a empezar con esta parte de empatizar, ¿no? Ajá. ¿Quiénes serían los que estarían utilizando este sistema? Ustedes, Algo. por ejemplo, ya llevan un año trabajando en línea y Ujú. cuáles han sido como sus retos, el conectarte a tiempo, el que de repente pasa el señor de los tamales y tú estás en plena charla, o todos los memes que nos hemos encontrado de que dejas prendida la cámara y te la llevas al baño, o situaciones por el estilo. Entonces vamos a empezar en este proceso a empatizar. ¿Qué podría hacer para la educación a distancia? ¿Cuáles son las herramientas que nos hemos enfrentado en cuanto a problemas o a qué situaciones puedo enfocarme yo directamente de lo que he vivido? No sé, ahí sí me gustaría que todos dijeran como alguna situación o alguna idea para que sobre eso vayamos planteando un problema y lo vayamos resolviendo. Justo con lo del señor de los tamales me sentí súper identificada porque tengo aquí al lado una ventana y luego sí se escucha muy fuerte cuando pasa un camión o alguien grita. Entonces como que creo que sí es a veces un poco incómodo, no tanto porque uno escuche el ruido, sino porque pues muchas clases se graban y como que sí da pena de que estás hablando y detrás escucho el camión de la basura o algo parecido. El siguiente me gustaría que todos aquí sí dijeran como alguna situación en la que crean que podemos mejorar esta parte de educación a distancia. La idea es definir como ciertas situaciones o problemas que pasan para que trabajemos en esta parte de cómo emprender hacia ello, cómo monetizar esa parte de solución. Hola, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que algunos de nuestros alumnos hay veces en las que pueden entrar a la clase en la transmisión en vivo, y otras que por diversos motivos necesitan el apoyo asincrónico. Es decir, ver lo que se grabó de la clase, o hay alumnos que sus cursos han sido completamente asincrónicos. Por ejemplo, la cuestión del señor de los tamales, yo estuve apoyando a un amigo el semestre pasado, y sí, digo, aquí también pasaba el de los tamales, el de los camotes con su clásico silbido, y lo que me quedó ahí era crear el video y editar el video. Por ejemplo, pasaba el de los tamales y pues cortaba ese pedazo de audio y después comenzaba otra vez a grabar el video
editando ese pedazo en donde había habido el ruido de los tamales. No sé qué, esta otra cuestión, digo, tal vez hay algunas aplicaciones o algunos, sí, algunas aplicaciones que ya lo hacen, esto de cambiar el fondo, ¿no? Que a veces nos decían como de trata de poner un fondo neutro para que las personas no se distraigan, ¿no? Cuando tú estás dando la clase. Entonces, digo, hay unos que ya son así como super pro y que ya parece que tienes ahí atrás tu librero o alguna cuestión así, pues eso es uno, ¿no? Entonces, digo, otra cuestión que creo que a veces se les dificulta un poco es que, por ejemplo, yo voy escribiendo tal vez en el pizarrón, bueno, en la pizarra digital y después como que de esta manera que se pudiera hacer como de manera automática que ellos pudieran descargar las notas, ¿no? Sin que tal vez tú se las tengas que hacer. Digo, sí hay cosas que ya pueden compartir, por ejemplo, que puedes compartir la pizarra, y si ellos tienen también la posibilidad de abrir la pizarra, pues ya es algo conjunto, ¿no? Pero hay otros lugares en donde no, ¿no? Francisco. Pues sí, yo creo que esto que dice Cristina, como del acondicionamiento del espacio, incluso pues también los materiales con los que trabajas, por ejemplo, lo de la pizarra eléctrica y todo, bueno, digital, perdón, todas estas cosas que se requieren, yo creo que también son un factor importante. También hay que considerar, por ejemplo, que eh, como que es más cansado para los estudiantes estar detrás de un monitor, detrás de una computadora durante mucho lapso corrido, ¿no? Creo que esas son cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Ok, ve aquí a 8 participantes. ¿Quién falta por participar? ¿Alguna opinión? Pueden ser alguna otra idea que no vaya enfocada a esta parte, pero que tenga que ver con la educación a distancia. Creo que, bueno, soy Cristian. Creo que también se pueden aplicar algunas estrategias de aprendizaje. Bueno, recientemente he estado llevando un curso, se llama diseño instruccional, donde igual hicimos un ejercicio donde aplicábamos una estrategia de aprendizaje que se llama gamificación, que consiste en la teoría de juegos. Entonces igual es como asignar como un puntaje a, digamos, a un equipo que se le asigna una actividad, y entonces igual eso puede ser interesante, ¿no? Igual pueden tener un mayor puntaje o un punto extra al realizar eso, ¿no? Y también siento que también el problema es que también algunas asignaturas donde se requiere trabajo de laboratorio, pues igual a distancia pues no se puede, pero se podrían aplicar una serie de simuladores para precisamente igual pues, simular ciertos aspectos que se pueden realizar en el laboratorio, o también simular algunos ejercicios, igual sería interesante también. Ok, aquí justo comentas algo que suena bastante interesante, ¿no? ¿Cómo involucrar ese proceso que a los que estábamos acostumbrados? Obviamente al trabajar en educación a distancia no es lo mismo que participar en el aula. Y creo que aquí vino uno de los retos más importantes en este último año, porque sí existía la educación a distancia, pero siempre te conectabas, y todas las universidades que lo tienen en línea estaba muy enfocado a personas que no se podían conectar a la misma hora, entonces te dejaban muchas actividades y era un proceso muy autodidacta lo que existía como educación en línea. En este año hemos estado cambiando ese proceso porque son las clases que digamos presencialmente. Entonces, como que adaptar justo esas dos herramientas a lo que estábamos acostumbrados, de que me aviento mi choro en el pizarrón y si anotaste, qué bueno, y si escuchaste, qué bueno, pero ya tengo otras herramientas en donde puedo repetir la clase, ver como problemas muy específicos de lo que no entendí, regresarme una y otra vez. Y todas estas cosas que está mencionando ha sido parte del proceso en donde no migramos totalmente a esta parte digital, sino solo adaptamos nuestra parte presencial a la parte digital.
No sé, ahora sí que yo no he estado como en las aulas y en todo el proceso, pero no sé si lo que estoy diciendo tiene un poquito de sentido para ustedes y, y ver si podemos empezar por ahí a definir justo este problema como esta parte de juegos que no lo íbamos a aplicar en un aula convencional o este sistema de puntajes. Suena como bastante interesante para aplicar alguna herramienta que vimos en la facultad y que podemos aplicar dentro de las aulas virtuales. ¿Les da sentido lo que digo? ¿Alguien quiere comentar algo de esto? Pues sí, sí, es verdad, como que hay una diferencia muy grande entre lo que estaba estructurado como educación a distancia y lo que estamos como tratando de implementar ahora, ¿no? Hay como una mediación entre estas dos cosas que uno ha aprendido ahorita en el transcurso de lo que va de este año, porque sí hay una diferencia muy circunstancial, ¿no? En estos dos aspectos. Sí, bueno, a mí sí me hace mucho sentido lo que estás diciendo. Creo que podemos empezar en esta parte de que ya escuchamos un poquito los puntos de vista. Empiezo a definir como que a mí me gustaría que trabajáramos un poquito este problema de cómo aplicar esta parte de educación a distancia con las herramientas que tenemos y cómo empezar a adaptar este proceso a la parte presencial y a la parte que tenemos aquí, ¿no? O sea, justamente esta parte de participar, de repente, pues, las manitas pueden ser tímidas o cuando estás en un espacio totalmente cerrado y que sabes que no te van a hablar, pues sabes que pues solo están las personas que están en la clase y aquí podemos llegar a demasiadas personas o, bueno, puede que esté cerrado, lo que quieran, pero sí también entra un proceso en donde esta impersonalización también puede empezar a generar como que un poquito de dispersión, ¿no? Alrededor de lo que se está viendo o de lo que se está manejando. Yo creo que podemos definir así el problema. No sé si les gustaría como ustedes que me ayuden a definir preguntas muy específicas sobre, yo lo plantearía como cómo involucrar las sesiones a educación a distancia con esta parte presencial. Me gustaría que si todos me dijeran como alguna pregunta muy específica o algún problema en este sentido para ver cómo podemos empezar a definir el problema de utilizar estas dos herramientas y vincularlas realmente. Pues igual y una de las primeras involucra como igual y a los alumnos y a los profesores y tal vez sería como de, ¿te gusta, cómo te gusta tu clase en el horario que tienes? O sea, el horario que ya está definido o te gustaría tener la clase en el horario que tú quieres, ¿no? Y así ya puedes definir tal vez si tiene que ser la clase en el momento o si puedes hacer una clase fuera, ¿no? O sea, fuera del horario que tiene establecido. Sé que tal vez hay materias o sí, materias que no se facilitan, pero justo hay materias que sí puedes abordar así. Entonces creo que sería una pregunta pues válida, ¿no? Como de, ¿esta materia en particular te gustaría tomarla directamente en el horario o te acomoda mejor en otro horario? También se podría preguntar sobre qué material es el que, por ejemplo, preferimos los alumnos, ¿no? Porque hay cursos donde hay notas y videos y creo que eso es muy útil para las personas que prefieren ver videos o que prefieren ver notas, pero hay cursos donde nada más hay una de las dos y como que creo que a lo mejor estaría padre que se hiciera una como votación al respecto o se le preguntara a los alumnos y ya con base a eso se pudiera elegir el
Adelina, perdimos tu audio, pero no sé si ya había acabado tu participación o querías decir algo más. Ah, no, nada más fue lo del el material. ¿Sí se escucha hasta ahí o ya ahí murió? Sí, listo. ¿Quién sigue? Yo, Para que... bueno, perdón. Yo creo que también, Adelante, adelante. dependiendo del tipo de materia que se esté impartiendo, pues igual el abordaje de cómo se puede presentar a los alumnos va a ser diferente, porque, por ejemplo, las materias teóricas igual se pueden ajustar un poquito más a la modalidad a distancia, pero el problema es materias que se requiere también una parte práctica o que esencialmente son prácticas, porque igual también ahí es el problema, ¿no? Donde se tendría que trabajar más, ¿no? Igual simulando condiciones que se podrían esperar en laboratorio o en campo, ¿no? Igual es lo complicado desde mi punto de vista. Bueno, aquí termina mi comentario, perdón. Listo. A ver, pues aquí escucho como dos o tres o algunos problemillas que podemos como utilizar. Justamente esta parte de qué materiales voy a utilizar, si depende un poquito de lo que tú estás estructurando como institución o si hay que darle pues ese peso, ¿no? Tanto al profesor como al estudiante, ¿no? De repente podríamos pedir de, no, pues yo quiero una clase personalizada a tal hora o tal cosa, o necesito que mi material esté en video y además con notas y además una clase presencial. Y pues también eso implica muchísimas cosas para pues el docente, ¿no? Entonces creo que puede ser como un poquito pues desbordado estar como pidiendo una opinión muy particular en cada caso, ¿no? La otra es que creo que la materia sí tiene mucho que ver en cuanto a si son temas de laboratorio, si son temas prácticos, pues no es lo mismo estar en campo que estar frente a la computadora, ¿no? Entonces, esta parte pues creo que también es como muy interesante, ¿no? Podríamos practicar o estar pensando en alguna plataforma en donde sea verdaderamente un laboratorio virtual, en donde podamos estar experimentando, en donde podamos estar haciendo. No sé si tienes algún ejemplo como más específico en donde creas o que crean que hay alguna materia en particular que no se puede dar en línea y trabajar sobre eso. A mí me gustaría que fuéramos un poquito a esa parte, no sé si les interesa, más que a los materiales y todo, porque creo que eso ya va a ser chamba tanto del estudiante, es como una percepción muy particular de qué me funciona a mí, del docente, a qué tengo tiempo, a qué le puedo dedicar, y creo que podríamos como que desvariar un poquito más y esta idea me pareció pues interesante, ver alguna materia que de plano sintamos que no se puede dar a través de una pantalla. Se te toca a ti, Ade. A ver, tú que estás cursando materias, ¿cuál crees que se te haría o se te ha hecho más difícil? Bueno, el segundo semestre tuve que cursar el laboratorio de mecánica vectorial en línea y creo que lo que lo hizo difícil, aparte de que como que el laboratorio se cortó, digamos, a la mitad del curso para volverse en línea, es que hacer las prácticas era súper complicado porque era de no tengo esto, no tengo aquello, no sé a quién preguntarle, no sé cómo hacer mi experimento. Entonces creo que sí, de plano, cuando menos ese laboratorio sí creo que no, en línea no vi cómo se pudiera dar porque no fui solo yo la que opinó que estuvo extraño, vaya, porque pregunté en otros cursos y como que todo el mundo coincidió en que esa materia en línea no. Sí, Cristian.
Sí, bueno, yo creo que, por ejemplo, va a ser complicado para aquellas materias donde involucre hacer trabajo en campo. Por ejemplo, igual, por ejemplo, los talleres. Tengo una amiga que da un taller de murciélagos. Entonces, la primera parte de la materia ven algunos aspectos teóricos del grupo, pero igual una parte importante de la materia es ir a campo como tal y aplicar técnicas de muestreo de los bichos. Y obviamente pues es importante que los alumnos tengan al bicho en la mano para poder identificarlo y conocerlo. Entonces igual, pues ese tipo de materia sí es complicado desde mi punto de vista. Ok, vamos a trabajar con estas dos ideas, ¿no? Vamos a trabajar con la idea de un laboratorio en donde tienes que hacer a lo mejor un experimento o algo que con cosas que no tienes realmente en tu casa o a las que no puedes acceder. Y vamos a ver cómo justo también esta parte de campo, de qué es lo que te da, ¿no? También cuando sales y empiezas a ver o ves el movimiento de las aves cuando te toca alguna exploración de aves o cuando tienes, a lo mejor, pues en matemáticas no estamos como muy a esa parte, pero pues los biólogos sí, pues la parte de campo se vuelve esencial, ¿no? En, o en la parte ya más de física o laboratorio, esta parte de mecánica, que, ¿cuáles pueden ser los retos o cómo podríamos justo implementar esta parte, ¿no? A lo mejor, pues en la parte de campo, desde la sensación que te produce el estar viéndolo, no es lo mismo a que yo te proyecte el movimiento de los murciélagos o te haga un zoom impresionante a que tú lo veas y vayas identificando, ¿no? Pues este puntito sí se ve muy diferente a este otro y qué significa, ¿no? Me gustaría que ahora sí que nos pusiéramos a hacer un brainstorming sobre qué herramientas justo podríamos utilizar. A mí se me ocurre, si vamos a ver algo de campo, pues sentirnos parte, ¿no? O sea, hacer como esta parte más de las sensaciones y lo que produce cuando estás en campo y lo que aprendes de esa parte, cómo lo podemos traer a la pantalla o qué soluciones habría diferentes en esta parte de educación en línea para solucionar esto, ¿no? Aquí sí me gustaría que todos dijeran 2, 3, 4, 8 ideas en general, aunque parezca que no tienen sentido, para que justo vayamos como abriendo la cabeza para hacer estas cosas, ¿no? Entonces voy a callarme y Yo no entendí que quieres ideas como para ver cómo podemos hacer, o sea, como decías, como tal vez si algún profe tiene como fotos muy de alta calidad, entonces hacer como una carpeta, digo, igual y decía Cristian, tiene que tener al bicho ahí para verlo, ¿no? Porque pues igual y todos los bichos son distintos, no sé, pero si algún profe o algún grupo de profes tiene, pues, no sé, si esta parte de imágenes como de muy buena calidad, que se haga como toda una galería y entonces tal vez si digan de ver, pues ya, ¿no? Tal vez una textura pues no van a tener, pero al menos una imagen de muy buena resolución les podría, no sé, servir. Es que ya sabes, nosotros no llevamos laboratorios ni hacemos salidas de campo tan así, ¿no? Pero no sé, se me figura eso o como cuando los llevan a reconocer, no sé, los tipos de piedras o rocas o algo así, ¿no? Pero igual te refieres como a herramientas también, así como, no sé, por ejemplo, pienso en geometría analítica y que puedes utilizar muchas herramientas de estas como, pues así muy básicas como GeoGebra o como este tipo de cosas como para ilustrar
tiempo real las cosas que a veces en el pizarrón ni siquiera te salen. ¿Sí te refieres como a eso? Sí, justo en esta parte en donde ya tenemos como un poquito definido el problema, ¿no? ¿Qué clases son totalmente presenciales y cómo, qué herramientas podemos utilizar para volver esa experiencia real, ¿no? O sea, yo les puedo platicar de mi sensación al sujetar el bicho y todo, pero pues no, nunca va a ser igual a cuando sujeten al bicho, ¿no? O que tengan al murciélago en la mano y lo que tiene que hacer, o si simplemente es visual, pues tener un video del comportamiento totalmente de lo que hace el murciélago, y eso es lo que estamos viendo en campo, y justo esta imagen del video y de hacerlo, pues no nos va a dar la misma sensación que estar ahí, pero sí podemos como tomar herramientas y poder empezar a generar esta idea de estar en esa parte de campo, ¿no? Entonces me gustaría que pensáramos en cosas o si en el laboratorio qué tipo de experimentos no tenemos el alcance para hacerlos nosotros mismos y vivirlo. Y ahora sí que de los fracasos que vivimos en laboratorios de donde se empiezan a generar más cosas. Entonces, ¿cómo podríamos esa parte que sabemos que no funcionan mediante una pantalla porque no es lo mismo un material o no es lo mismo cualquier otra cosa? ¿Qué podemos hacer en cuanto a esto? A lo mejor sí hacer el experimento, pues yo profesor lo puedo hacer, pero pues no es lo mismo que tú lo vayas sintiendo, ¿no? Entonces, no sé, ahora sí que a mí no se me ocurre alguna otra situación, pero pues sí, vamos a generar ideas de, ok, vamos a hacer el video totalmente de cómo lo hacemos y una persona va a ser el que lo va a estar guiando a otra persona para realizar el experimento dentro de un laboratorio donde sí se pueda trabajar y que todos empecemos a participar y a lo mejor hacerlo en grupos muy pequeños para que esa información quede bien establecida o cómo lo resolvieron en su momento, ¿no? O sea, los que les agarró a la mitad del semestre y que tenían que terminarlo, ¿qué resolvieron y qué funcionó de esa parte y qué de plano no funcionó porque no estábamos acostumbrados y qué se les ocurre que hubiera podido suceder en ese sentido? Bueno, creo que algo que sí funcionó al final del laboratorio de mecánica es que se nos dio la opción de que escogiéramos nosotros algún experimento o algún artículo donde viniera algún experimento y ya nosotros pudiéramos hacerlo en casa con materiales caseros, pero sí limitando el alcance de nuestros resultados y nuestras conclusiones. Y creo que eso sí funcionó mejor porque ya de entrada éramos nosotros los alumnos los que podíamos ir midiendo de acuerdo a los materiales con los que sí contábamos o el equipo que teníamos para grabar o si sabíamos usar ciertos programas para analizar los datos o no. Entonces creo que esta libertad de la elección de los experimentos sí puede funcionar. Creo que en esta parte también puede funcionar un poquito esta pregunta que les hago aquí de dónde puedo conseguir las herramientas, ¿no? Ya definí el experimento que quiero usar, creo que tengo al alcance las cosas y dónde puedo conseguirlas, ¿no? O sea, a lo mejor podemos ir un poquito más allá, ¿no? De repente podríamos no tener herramientas con las que podríamos trabajar, pero pues sí podríamos como juntar un poquito elementos más teóricos y aplicarlos. Y cómo empezar a juntar esta situación para empezar a vivirla y a sentirla. No sé, pueden generar como muchas ideas, ¿no? O sea, esa parte de sí tengo que hacer el experimento, lo hago con las herramientas que tengo y si no, ¿cómo puedo irlas a buscar? Pero al final estamos otra vez regresando a esta parte de involucrar la parte digital con la parte presencial, ¿no? O sea, no puedo quitar la parte presencial, lo hago con las herramientas que tengo disponibles. Pero ¿cómo vamos a involucrar eso justamente a que sea
el aula virtual el elemento principal para poder generar estas ideas. A lo mejor aplicaciones que hagan simulaciones de ese experimento y que verdaderamente llegues a, si lo haces mal, a tener esos resultados malos, ¿no? No sé, se me ocurre que justo poder pensar en esta parte de vamos a crear estos simuladores de experimentos sencillos que funcionen, ¿no? Aquí obviamente nos vamos a ir a ideas que a lo mejor no podemos aterrizar nosotros, pero que me gustaría que sí saliera alguna idea interesante, ¿no? O sea, no vamos a hacer obviamente prototipos ni pruebas, pero sí me gustaría que en esta parte de ideas nos quedáramos con cosas súper interesantes que se salieran de esta charla con, híjole, si creo eso, verdaderamente ya le pegué y puedo vivir tranquilo y jubilarme y dedicarme a la ciencia sin preocuparme por mi salario, ¿no? Entonces, vamos a jugar un poquito en esta parte de idea, a explorar en cosas que verdaderamente no vayan en cosas que, de las herramientas que tenemos ahorita, sino irnos a las ideas más locas y cómo nos encantaría mejorar esta parte de educación a distancia que no nos frene. No sé, que ahorita, por ejemplo, yo recuerdo, digo, tal vez no está a nivel universidad, igual y fue más en la prepa cuando teníamos laboratorio, pero esta parte como de, no sé si se pudiese lograr hacer como una aplicación, tal vez ya sea en el celular o en la pantalla, de manera que, digo, ya la gran mayoría son táctiles, entonces, no sé, por decirlo, que haya una animación en la que tú puedas lanzar una pelota, ¿no? Y calcular el tiro parabólico o alguna cuestión así, ¿no? Y entonces, obviamente, haciendo un poco de fusión con, ay, se me olvidó ahorita el nombre de de este jueguito de los pajaritos que era como súper agresivo, que justo tenías que dar como esa medida como de, quiero tirar tales bloques, ¿no? Entonces voy a aventar al pajarito con cierta fuerza y con cierto ángulo para que llegue a tal, ¿no? Y digo, y al fin y al cabo era una aplicación de tiro parabólico que tenía que cierta razón, ¿no? Digo, y obviamente mezclar esa parte como en un experimento muy así, ¿no? Igual y ya otros experimentos un poquito más, pues sería como algo más laborioso, ¿no? Pero creo que uno en particular en ese ejemplo de tiro parabólico me parecería interesante que se pudiera aplicar y tal vez ahí no nada más tirar el bloque, sino que tal vez te diga, pues la velocidad fue tanto, la distancia que recorrió fue tanto, no sé, lo que clásico que te preguntaban cuando hacías ejercicios de tiro parabólico, por decirlo. Está apagado tu micro, Per. Perdón, perdí la otra. Que a mí ya viendo esta parte se me ocurre un poquito implementar la idea de ya puedes con tu celular hacer realidad aumentada, ¿no? Entonces, herramientas que sí tenemos, pues el celular, obviamente vamos a tener que tener la conexión porque pues en eso se está basando el aula. Entonces, en un laboratorio, utilizar esta realidad aumentada en donde yo me compro mis lentecitos o los hago de cartón, pongo mi celular y puedo ingresar al laboratorio a realmente empezar a sentir este experimento, a que me dé los resultados que necesito y a lo mejor justo ser esta palanca en donde a lo mejor tengo un guía que sí está en un laboratorio real, en donde sí puedo hacer el experimento y que simplemente lo voy llevando, pero en realidad sí estoy utilizando todo, ¿no? Solo que traigo mis lentecitos y pues ya me metí en esta parte de realidad aumentada, aunque ahorita no tengamos las herramientas, pero estoy guiando al otro humano que sí lo está haciendo y que voy viendo el proceso total de mi experimento, ¿no? De cómo se está desarrollando. Quizá en este momento pueda ser un poquito ficticio porque pues a lo mejor tengo un aula con 40 personas en el mismo laboratorio y que pues obviamente el docente no va a poder estar haciendo el proceso para las 40 veces, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría pensar que podemos entrar en esta realidad aumentada en donde tengamos un poquito más esta parte de sensación, que es lo que creo que
que carece mucho la parte a distancia con la parte presencial. ¿Alguna otra idea que se les ocurra o enfocada a esta parte? Hola, Kier. ¿Me escuchas? Creo que a mí se me ocurre que basada en lo que comentas, podríamos crear algún video interactivo en donde tomes decisiones y no puedas avanzar si no tomas las decisiones correctas. O sea, por ejemplo, como mencionas, tienes la realidad aumentada y dices, ok, aquí en esta cueva hay 3 variedades de murciélagos. Dinos cuál es la número 2, porque no conozco las variedades. Y entonces, si las escoges mal, entonces, no sé, sales del juego. Y hasta el momento en que lo hagas correcto puedes avanzar y el estudiante solo pasa el curso hasta que pueda terminar con el último paso del video, no sé cuál sea, pero lo que tenga que hacer. Suena bonito. ¿A alguien más le gusta? ¿Alguien va a emprender con estas ideas? ¿O les parecen descabelladas? No, yo creo que sí, como decía Cristian, creo que puede implementar esa parte como de juego, ¿no? De que va subiendo como de nivel precisamente, tratando de encontrar, no sé, como dice yo, características, ¿no? A ver, no sé, determina, tal vez ya te dieron alguna teoría en la de que, no sé, las hembras murciélago tienen ciertas características y los machos murciélago tienen ciertas características, ¿no? Entonces te ponen las imágenes y pues elige en donde esté la murciélago mujer, ¿no? O sea, o hembra. Entonces ya determina, ¿no? O determina cuál sería un hábitat donde ellos comúnmente son encontrados, ¿no? Ah, ok, pues esto. Y entonces como irlo subiendo o ir más bien, sí, pasando como niveles a niveles, ¿no? No sé. Y obviamente puedes tal vez sí relacionar realidad aumentada porque pueden ver un pequeño videito para poder determinarlo, ¿no? Habrá cosas que tal vez con una imagen les quede, pero otras que no, ¿no? No sé, ubicar, no, identificar un chillido y tal vez ahí ponerte a jugar con también audios y cosas así. Va, perfecto. Bueno, pues ya casi llevamos una hora. No les voy a quitar como mucho tiempo, pero me gustaría que comentaran un poquito con esta parte de jugar, de crear. Al final todo se enfocó un poquito en crear aplicaciones, en utilizar herramientas visuales, en auditivas, en cómo jugar con esto. No sé si tienen alguna asignatura en particular que les haya gustado mucho o que les toque dar y que me platiquen un poquito de cómo lo aplicarían ustedes si tuvieran todo el dinero del mundo y que tuvieran todas las herramientas disponibles para, ¿qué es lo que definitivamente hubieran dicho hace un año? Ah, ok, yo no tengo problema, voy a definir esta situación y o que en la clase me hubiera encantado que estuviéramos caminando o teniendo la sensación presencial, aunque estemos detrás de la pantalla, que me digan en una clase en particular cómo lo aplicarían ya como muy enfocado a su rama, ¿no? Y cuál podría ser como esta solución a este problema. Te voy a echar la bolita de, a ver, dinos, si hubieses tenido todo el dinero del mundo, ¿cómo hubieras mejorado tu clase de laboratorio? Pues a lo mejor con esto de la aplicación habría estado muy padre que además del juego hubiera traído algún tutorial para usar, por ejemplo, Tracker o matemática, porque en realidad yo no sabía usar ninguna de esas dos. Y cuando más o menos aprendí a usar Tracker por mi cuenta, checando los manuales o preguntando en internet, la verdad es que las prácticas se volvieron muchísimo menos tediosas y eso que aprendí a usar herramientas súper básicas, entonces creo que algún pequeño tutorial o algo así realmente
Aunque es algo súper chiquito, me habría facilitado mucho. Alguien que tenga una clase, que dé alguna clase y cómo podría utilizar justo ahorita de, ok, si por dar un chasquido tendría esa herramienta disponible para ofrecérsela a mis alumnos, ¿qué sería? ¿Qué sería esa parte que les encantaría proveer a sus alumnos de esto y que puedan vincular esta parte? No sé qué rol tenga Cristian o Tania, creo que no tiene audio, pero Karenia, no sé si quieran participar, no sé si sean docentes o si sean alumnos. Bueno, yo, perdón. Sí, bueno, actualmente estoy impartiendo dos materias, que es en biología, es evolución y biogeografía. Entonces, particularmente esas dos materias se caracterizan por ser prácticamente teóricas. Entonces, igual, pues han tenido mucha demanda porque en biología los alumnos han preferido como darle prioridad a ese tipo de materias. Pero aún así, igual, pues el componente de dar la clase a distancia también pues ha sido todo un reto. Entonces yo creo que, por ejemplo, en evolución es como interesante, por ejemplo, usar simuladores para ver los efectos de, por ejemplo, las fuerzas evolutivas, que son algunos de los temas que se ven al principio del temario. Entonces, y también en biogeografía también, pues como que no hay mucho material tampoco así, digamos, como aplicado a clases virtuales, porque igual sí hay material, pero los ejercicios eran como diseñados para clases presenciales. Entonces yo creo que también es un reto generar nuevos materiales para que se puedan aplicar en este tipo de modalidades de educación a distancia. Creo que es el reto, bueno, para esas dos materias con las que tengo un poco más de experiencia. Ok, gracias, Cristian. ¿Sabes qué? Que a mí se me ocurrió ahorita que dijiste así todo el dinero del mundo y súper loco, no sé, esta parte de tal vez laboratorios, o sea, no sé, por ejemplo, cuando te tienes que poner a analizar, no sé, tal vez sangre o saliva o agua sucia o cosas así, no sé, o sea, obviamente si tuvieses todo el dinero del mundo, igual y que el alumno dijera, a ver, quiero ver en el microscopio sangre, ¿no? Y creo que sí, ya hay como universidades así como de súper primer mundo, que ya todo es como automático, ¿no? Entonces ya tienen ahí hasta como sus muestras, entonces sí, ya todo robotizado, va, saca la muestra, no sé, de sangre y viene y se las puede mostrar en el microscopio y pueden hacer, no sé, zoom o pueden ya tal vez tomar una foto y algún tipo de ese estilo, ¿no? Tal vez ese sería como, ya sea para biología, no sé, muestras de tejidos, no sé, alguna cuestión así se me ocurre, y hacer como eso, ¿no? De que ellos puedan interactuar como si estuvieran de verdad viendo un microscopio o analizando alguna cuestión. Digo, algo que tal vez no necesita tanto ser tangible, ¿no? Así de que no van a tocar la sangre y eso, ¿no? Más bien, pues van a ver qué tanto pueden ver con una muestra o qué tanta información pueden sacar con una muestra o alguna cuestión así, no sé. Y eso obviamente supongo que tener una base y un microscopio robotizado que si le dicen casi como Rocola de quiero ver esto, pues entonces viene y te lo muestra y puedes hacer ahí tus análisis. Creo que eso estaría también como bastante buena onda. Sí, me gusta esta idea de un laboratorio totalmente robotizado, en donde pues ya tengo como todos los tipos de experimentos que puedo dar para cierta clase y entonces ya nada más me conecto y yo soy el robot, entonces voy, hago y juego y me involucro en esta parte, ¿no? Creo que esa parte podría ser algo muy interesante en este factor en donde las clases no puedo estar ahí,
pero cómo puedo vivir como toda esa experiencia. Creo que esa idea suena bastante interesante. Ahora en tu clase, ¿cómo lo aplicarías? ¿No? Me gustaría que se fueran un poquito con esa pregunta, ya sea como docentes o como alumnos, alguna clase favorita en donde qué me hubiera encantado poder vivir en esta parte y cómo lo podría yo empezar a desarrollar, ¿no? A lo mejor si ya se me mete la cosquillita, pues a lo mejor hablamos muchas aplicaciones, entonces lo único que necesitamos es como estructurar lenguajes y podríamos verdaderamente hacerlo, ¿no? Espero haber generado un poquito de cosquillita en ustedes, en qué podría hacer, en resolverlo, y a lo mejor, si yo no soy el programador experto de aplicaciones, pues poder involucrarme con alguien y ver quién me lo podría ayudar, quién me podría aplicar en este sentido, o cómo yo podría hacer la petición a mi universidad, a la dirección, o entre nosotros, grupo de docentes, generar una plataforma que nos dé situaciones, a lo mejor para justo como lo mencionaban al principio, para los materiales, para proporcionar alguna otra cosa que pueda ser como interesante y que se pueda monetizar después, ¿no? Creo que ahorita trabajamos mucho en esta parte de aplicaciones y en esta parte, entonces igual y pues no sé, alguien se le ocurre alguna herramienta muy fácil de programar para tener estas soluciones. Ok, vale. Pues sí, ahorita que dijiste que cuando tomaron las fotos de los árboles en tiempo real y que automáticamente se subían a, a la nube, no sé, me acuerdo de que, por ejemplo, los físicos siempre andan haciendo ahí sus experimentos en el pasillo, ¿no? Y con sus mangueras y qué tanto tiempo se tarda y no sé, como midiendo niveles o alguna cuestión así o para presión atmosférica y eso, y creo que ahorita que hay gente que está como en diferentes, yo podría decir, puntos de la República, bueno, del país, entonces creo que podríamos decir como de, eso sería interesante, ¿no? Estoy haciendo este experimento que tal vez no es tan complicado, o sea, que no necesita tanto un laboratorio, pero que a ver qué sucede si alguien está en Tijuana y qué pasa con ese mismo experimento alguien que está en Quintana Roo y alguien que tal vez está en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, ¿qué diferencias vas a encontrar? Les digo, tal vez en cuanto a medición de presión o niveles, o sea, en diferentes lugares sí, del país y ver cómo eso sí influiría en tus resultados, ¿no? O ver cómo hay cosas que no influye donde estés, sí te va a seguir dando el mismo resultado, ¿no? Creo que eso también sería padre tener toda la información y poder hacer la comparativa. Pues creo que a lo mejor no participamos tanto o no se pudo explorar mucho más allá, pero bueno, esto es un poquito de lo que vincular un poquito las herramientas que me dio la facultad con empezar empezar a emprender en el ámbito del diseño industrial. Me generó esta parte que me ha ayudado a mejorar procesos en empresas, que podamos implementar cosas que nos ayudan y que pues este círculo en particular a mí me ha ayudado muchísimo para buscar soluciones, que también fue una de las partes en donde a mí me gustó más de la carrera, que pueden ser ciencias exactas, pero la creatividad siempre nos ayuda a estar explorando. Creo que el tema que tratamos ahorita de justo la educación a distancia toca muchos temas a los que no estábamos preparados, a los que ha sido un reto y que, bueno, creo que lo han librado bastante bien. La situación, pues, por la que estoy ahorita en la charla no es nada buena, ¿no? Me encanta estar acá y poder, pues, esperar que les haya creado alguna cosquillita en este proceso o que
este diagrama les ayude como a implementarlo en otras cosas. Al final les digo, todo está en la imaginación y en lo que podemos hacer, y cada quien pues va a tener sus herramientas para irlo aplicando, y pues se puede aplicar para cualquier cosa básicamente. Entonces no encasillarnos, ¿no? en qué es la ciencia, qué es esta parte de investigación, sino también con un poquito de los aspectos. Y pues creo que siempre estar en constante aprendizaje es súper importante, y pues esta parte de los docentes ahorita se enfrentaron a retos bastante complicados, y pues que no tengan el apoyo, que se necesita justo para seguir con esta parte, pues me parece un poco triste, pero pues aquí estamos y a ver qué se puede hacer. Hay que buscar soluciones más que quejarnos. Entonces, pues los invito a que utilicen este circulito. A mí en lo particular me ha ayudado mucho. Trabajar con árboles, pues como dicen, hay cosas que no se puede hacer. Yo sí estuve en campo toda la pandemia, me tocó trabajar justo en Tepito, y ha sido como un proceso que pues de plano no se puede hacer totalmente virtual. En particular, mi home office pues es estar jugándole al carpintero o estar en campo, y hay cosas que de verdad no podemos cambiar ahorita, pero que hacernos esta pregunta para buscar una solución creo que nos puede llevar justo a tener estas partes muy interesantes para un futuro, y que pues a los que nos tocó pues sea mejor para siguientes generaciones. Y creo que estamos en proceso, y siempre la parte docente pues siempre ha jugado este papel con nosotros, ¿no? Estamos aprendiendo constantemente incluso de nuestros alumnos o de lo que hacemos. Entonces, yo lo he aplicado mucho en empresas privadas para mejorar procesos, y utilizar herramientas pues que me han dado para bases de datos, para hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado, y no sé si tengan alguna duda, comentario, aclaración, o lo dejamos por acá. Pues no sé qué opinan los demás, Kernel. Yo te agradezco, antes de que tal vez hagan las últimas intervenciones, por haber participado. Creo que sí es como la educación que obtenemos en la facultad impacta de manera directa, nos dediquemos a educación, nos dediquemos a investigación, o sea, siempre te la llevas, no te vas a poder deshacer de ella, y obviamente creo que se nota en tu trabajo posterior, ¿no? Sea en esas ramas o no sea en esas ramas. Entonces yo te agradezco que nos vengas a platicar un poquito de eso, y que pues igual nos motives a pensar qué otra cosa podemos hacer, no necesariamente en un aula, digo, tal vez ahorita el punto que tomamos si fue en un aula porque es como a lo que nos dedicamos, pero justo también esta otra parte en donde pues no forzosamente tiene que ser ese, ¿no? Sino que también lo puedes aplicar de otra manera, y tal vez la manera en la que tú te involucraste en el sector, podríamos decir, privado, de hacer las etiquetas, pues no tenía nada que ver con pareciera no tener nada que ver con lo que estudiaste, pero después de todo sí, ¿no? O sea, sí pudiste implementar ahí algunas cuestiones. Entonces, pues gracias por la charla, gracias por ponernos a pensar. Seguro alguien puede decir, ah, sí, ya se me ocurrió algo con todo lo que dijeron, pero pues gracias, que Pues sí, espero que al menos les haya interesado esta parte, y pues espero que si a alguien le surge una idea y la puede implementar, pues que nos avise, ¿no? Que valió la pena esta hora, ¿sale? Y pues un placer estar por acá, saludar a algunos que no había sabido de ustedes en mucho tiempo, y pues un gustazo. Y pues a los alumnos a echarle ganas, y pues a apreciar todo esto, y sigan generando, vienen cosas padres con la ciencia, entonces no se desmotiven nunca. no sé, alguien más que quiera platicarnos algo o decirnos alguna opinión sobre la plática, chicos.
Pues igual para agradecer la plática, porque sí creo que está padre saber que hay otras opciones, además de como que el camino que siempre se nos dice que es investigación y docencia, que creo que la verdad es que son opciones que suenan muy, muy bellas, pero también como que uno puede ver que hay otras cosas y justo eso de no encasillarse. Entonces, muchas gracias por todo eso. Gracias, Ode. Si nadie más va a participar, nos despedimos. Ker, muchas gracias. Esperamos poder vernos pronto. Y pues igual que tú, nos recomiendas, échale ganas, no hay que detenerse en cuanto a los alumnos, pues igual, un gusto verte por acá y también suerte en todos los proyectos que emprendas.